Usted no puede controlar los celos, la ira, el resentimiento, el miedo, la depresión, la ansiedad, irritabilidad, soledad y otras emociones atormentadoras. Cuando uno normalmente no puede controlar esta clase de emociones, se le llama a una persona que padece disturbios mentales y emocionales, o perturbación mentales y emocionales, o neurosis. La verdad es que cuando eres incapaz de funcionar apropiadamente en tu vida, pues ahora sí que necesitas ayuda, ¿no? Puede ser de un sacerdote, puede ser de un psicólogo, puede ser de un psiquiatra, puede ser de una conferencia, puede ser de reflexión dominical, o puedes ir a Neuróticos Anónimos, lo que sea que te pueda funcionar. Esta vez voy a contar la segunda parte del cuento del bien, que el domingo pasado me encargué de contarles hablando de las mujeres. Esta vez vamos a hablar de la neurosis con la segunda parte del cuento del bien, escrito por Ángeles Rodríguez de Orías, de allá de Querétaro. Y bueno, dicen que cuando el bien se da cuenta de que era una mujer bella, sube a los cielos con su padre y le dice: Padre, no me imaginé nunca que yo fuera tan bella. Claro que eres bella, le decía su padre, pues eres creación de Dios y todas las creaciones de Dios son bellas. Órale, no, pues qué chido. Pero a el bien le hacía falta algo. Se daba cuenta que era muy bella, pero también quería ser fuerte, imponente, levantar la arena, poder mover cosas, tener la fuerza que tenía su padre, y era algo que no tenía. Y ella decía: Padre, es que yo quiero ser fuerte. No, hija, pero es que todavía no puedes controlar eso. Todavía no sabes. Pero es que yo quiero, no me importa, yo quiero ser como tú. No, es que todavía no es tu momento, pero algún día solamente tienes que esperar. El bien se empezó a deprimir, si se puede llamar de esa manera. Empezó a aventar lágrimas de sus ojos. Y en el mundo empezó a brisar. Se inventó la brisa cuando el bien empezó a llorar. Hasta que un día, que iba en su depresión, bajó un poco más al mundo y encontró a una criatura a la cual no podía entender. Era pequeñita y balbuceaba, y el bien dijo: es hermoso, me lo voy a llevar, me voy a quedar con él. Y lo levanta del piso. Era un bebé de un hombre, y se lo lleva hacia el cielo y le dice: papá, mira lo que me encontré en el mundo. Entonces el padre lo vio y le dijo: eso no te pertenece, mija, tienes que devolverlo. No, papá, pero es que es hermoso, yo me quiero quedar con él, me gustó, es para mí, yo me lo encontré. Y ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Uca uca, el que se lo encuentra se lo emboruca, es para mí, yo me voy a quedar con él y no lo voy a regresar. Y le dice el papá: oye, es que tienes que devolverlo porque no te pertenece, y a alguien le pertenece ese bebé, tú no puedes cuidar de él. No, yo me voy a quedar con él. Y después de mucho discutir con su padre le dice: ¿sabes qué? Tienes que dejarlo. Déjalo allá. Y lo dejó en la tierra, pero cuando subió al cielo empezó a experimentar las emociones turbulentas. Empezó a sentir ira. Y el viento empezó a soplar increíblemente, y el padre le decía al bien: cálmate, tienes que controlar tus emociones porque no sabes lo que puedes llegar a provocar. No me importa, decía ella, estoy furiosa, estoy enojada, estoy enchilada, yo no quería entregar eso, a mí me gustaba. Y empezó a sentir los celos y la envidia. Los celos le decían: es que porque ellos sí pueden tenerlo, eso es para mí, yo me voy a quedar con él porque no tiene que ser de nadie más que mío, no, tiene que ser mío nada más, y no quiero devolverlo. Y seguía soplando el viento aún más fuerte, y empezó a sentir la envidia y decía: porque a ellos sí, porque ellos sí pueden tener cosas tan bonitas, porque ellos sí pueden tener cosas tan bellas y yo no. Y empezó a encolerizarse aún más y sintió el resentimiento, y entonces se empezó a avecinar una enorme tormenta. Ya estaba totalmente descontrolada el bien, y su padre trataba de calmarle y le decía: cálmate, tienes que calmarte, si no vas a provocar una catástrofe. Se empezó a formar un huracán, y la gente del mundo no conocía eso porque era un mundo muy primitivo, y empezó a asustarse y empezó a clamarle a sus dioses, pero los dioses no les escuchaban porque el bien estaba ofendida, estaba enojada, estaba
encolerizada y empezó a crearse un huracán y empezó a gritar fuerte de dolor y empezaron a escucharse truenos en el mundo, empezaron a destellar sus ojos y se veían en el mundo los relámpagos y empezaban a caer rayos al mundo y empezaban a quemar las cosechas, las siembras, y la gente huía despavorida porque no sabía lo que estaba ocurriendo, porque no conocían la furia del bien. Su padre le decía: cálmate, el bien, cálmate, no vas a solucionar nada. Y empezó a decir: no, si no es para mí, no va a ser para nadie, tiene que ser mío porque yo quiero. Y empezaba a enojarse aún todavía más y no se podía controlar, hasta que su padre le dijo: bueno, si no lo vas a hacer por ti, si no vas a controlarte por ti misma, pues a lo menos contrólate por la personita que está allá abajo, a la que dices tanto amar. Y tú dices que la amas y la estás lastimando. Tú dices que la amas y no te importa que esa persona allá abajo tiene mucho miedo. Tú dices que la amas y no te importa que esa personita que está allá abajo no sabe lo que está ocurriendo contigo y está verdaderamente atemorizada. Así es que detente si es que la amas. Y el bien se empezó a frustrar porque vio que no podía obtener lo que quería y se empezó a deprimir, y entonces se vino una borrasca en el mundo. Empezó a llover y se empezó a inundar todo, y su padre le decía: cálmate, deja de llorar, vas a inundar todo y entonces ibas a ahogar al chamaco. Cuando el bien paró de llorar, su padre le dijo: ¿qué has aprendido, el bien? Pues he aprendido que conocí el amor, pero también he aprendido que muchas veces por amor, según nosotros, pues tratamos, se nos descontrolan las emociones cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Y si no puedo controlar mis emociones, puedo destruir a las personas que más amo. La verdad es que muchas de las veces, la mayoría de las personas, alguna vez alguien de Neuróticos Anónimos me dijo: el 97% de la población mundial padece de esto, porque el 97% es incapaz de controlar sus emociones. Es algo que no te enseñan en la escuela. En la escuela te enseñan de Benito Juárez, en la escuela te enseñan de Cristóbal Colón, te enseñan de las ecuaciones cuadradas, de los binomios al cuadrados perfectos, pero nunca te enseñan a controlar tus emociones, ni siquiera en la iglesia. En la iglesia te enseñan que tienes que amar al prójimo, te enseñan que Dios te ama, te enseñan cualquier cosa, te enseñan de la Biblia, y si vas con el psicólogo o con el budista o con el Hare Krishna, te enseña que tienes que ser sereno, la serenidad, la paz interior, pero nunca te enseñan cómo se hace. Busca ayuda si tienes este problema. La verdad es que cuando no puedes controlar tus emociones, vas destruyendo lentamente a las personas que más te rodean y te vas destruyendo a ti mismo, porque te empiezas a fugar, a autodestruir con las fugas existenciales, con el alcohol, con las drogas, con el sexo, con la televisión, con el juego, con la comida y con muchas otras cosas con las cuales te puedes fugar, inclusive hasta con un teléfono celular. Puedes evadir tu realidad. Así es que pon mucho cuidado. Analízate para que no se desborden tus emociones. Nos despedimos, que Diosito lo bendiga, lo cuide y lo guarde, y recuerde siempre que la vida es carquelo.